Bueno, entonces, como decíamos, la asignación discrecional de permisos, lo que teníamos era que para cada usuario le asignábamos los permisos de cada operación sobre cada objeto. Con el control de acceso basado en roles, simplemente lo que agregamos es una entidad rol, que se parece en algunos casos a un usuario, ¿no? A un sujeto, y en otras cosas se parece a una regla, porque le aplicamos esos privilegios a los usuarios. Entonces, los organizamos como una jerarquía. Vamos a ver casos como el X500, que los organizamos en una forma de jerarquía. Y hacemos que los sujetos pertenecen o se le asignan uno o más roles, ¿no? Y le asignamos los privilegios a los roles. No necesariamente directamente a los sujetos, pero también se puede aplicar como DAG. O sea, le podemos hacer las dos cosas. Podemos asignar los privilegios a los usuarios, pero en general preferimos aplicarlos a través de un rol. De esa forma los podemos controlar mejor y nos disminuye el trabajo y el riesgo de que haya errores. En general, los modelos están definidos formalmente en términos de teoría de conjuntos y lógica. Un montón de estos aspectos teóricos, no los vemos nosotros acá, se ven en temas específicos de seguridad, generalmente a nivel de posgrado. Entonces, nosotros tenemos los sujetos, tenemos los objetos y tenemos una organización por jerarquía de roles, ¿no? Y nos permite implementar una herencia de privilegios, ¿no? Entonces, la pertenencia de un usuario a un rol puede ser dinámica, por lo que se puede manejar el concepto de sesión. Esto quiere decir que yo le asigno un permiso a un usuario y en muchos ambientes esos permisos se mantienen durante la sesión. Esto depende, algunos son más dinámicos. Por ejemplo, en Oracle yo le quito un permiso en un momento dado y a partir de ese momento ya no puede hacer más las operaciones. En otros ambientes yo le quito los permisos, pero los permisos que tenía, o le agrego permisos, los permisos se mantienen hasta que el usuario haga logout y vuelva a entrar, ¿no? Así que las implementaciones pueden variar de un sistema a otro. Supongamos un ejemplo que tenemos. La empresa de ingeniería tiene varias bases de datos. Tiene una base de datos personal para temas de personal, una de sueldo para cosas de sueldo, obviamente. Una base de datos técnica para los proyectos y esas cosas. La parte comercial para la gente de ventas. Y una base de datos generales que es para los datos de todo el mundo, ¿no? Y decimos que hay un conjunto de reglas, ¿no? Todos los funcionarios tienen acceso a la base de datos general. Cualquier funcionario de la sección personal puede acceder a todas las tablas de la base de datos personal. Ningún funcionario que no sea de la sección desarrollo puede acceder a la base técnica. Ningún funcionario que trabaje en una sección que no sea sueldos puede acceder a la base de datos sueldos. Y los funcionarios de sueldos pueden acceder a la base de datos de personal. Y solo el agente de ventas puede acceder a la base de datos comercial. Estas son las reglas. Entonces nuestra jerarquía nos queda de esta forma. Tenemos una entidad todos, o un rol todos, que tiene acceso, le asignamos ese rol todos, acceso a la base de datos general. Y este rol, a su vez, le asignamos subroles, ¿no? Que son personal, desarrollo y ventas, que heredan de todos. O sea, los de ventas heredan todos los permisos de todos, ¿no? Y estos roles, al rol de ventas le asignamos el permiso de acceder a la base de datos comercial. A la de desarrollo pueden acceder a la base de datos técnicas y la de personal a la de recursos humanos. Y a su vez, para personal hay una especialización en sueldos que puede acceder a la liquidación de sueldos. Vean que usuarios que están en sueldos, que tienen el rol sueldos, también pueden acceder a todo lo que puede acceder personal y pueden acceder a todo lo que puede acceder todos, ¿no? Hay una herencia definida por esta línea, ¿no?
O sea, un rol en particular dentro de la estructura recibe, hereda permisos de lo que podemos decir los padres, ¿no? Los padres de la entidad. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, en general los sistemas de este estilo siguen la línea X500. Acá estoy mostrando un sistema propietario que es el de Network. Son unas imágenes viejas, ¿no? Hay interfaces más modernas, pero la idea es que las interfaces que se basan en X500 tienen una raíz que muchas veces se representa con el mundo o el universo, donde tenemos, y que es un contenedor, que en general en la raíz no podemos poner más nada que otros contenedores. Y después hay distintos tipos de contenedores, ¿no? Este es un Active Directory de Microsoft integrado con un network, servicios de network. Se podían integrar ambos juntos, ¿no? Y entonces la idea del X500 es que yo tengo la raíz, ¿no? Que generalmente la representamos con un mundo o con un universo, y sobre la raíz puedo poner contenedores. Hay un primer nivel de contenedor que es opcional, que son los países, sede de country. Esto sería Alemania y esto Estados Unidos, ¿no? Y entonces puedo tener, adentro de cada país puedo tener organizaciones, que también es un contenedor, ¿no? Y en un directorio podría tener organizaciones directas en el directorio raíz y obviar los países, por ejemplo. Una pregunta. Sí. ¿A qué le llamás contenedor? Es una entidad que yo puedo ponerle hijos, ¿no? Que tiene hijos, porque tengo después objetos hoja que serían usuarios o equipos o tablas de datos, que eso ya no pueden contener otros objetos dentro del sistema de permisos. ¿Tá? Esa es la idea. ¿Tá? Entonces, lo que estoy mostrando es cómo se organizan algunos de estos esquemas basados en X500 para manejar los permisos, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? O sea, tengo un directorio raíz. Piensen que estos pueden ser sistemas distribuidos a nivel mundial, ¿no? Entonces yo tengo un sistema en una gran corporación donde hay un directorio raíz abstracto. Quizás yo manejo Uruguay de este lado y entonces estoy manejando todos los permisos de Uruguay. Pero hay alguna especie de supervisor en algún lado que pueda administrar todo el universo, ¿no? Y en cada país cada uno tiene administradores locales. Y dentro de mi organización, de la que me corresponde a mí, dentro de mi país, pongo todas las organizaciones que están dentro quizás son varias empresas que tienen varios roles, ¿no? Y cada empresa tiene a su vez distintas secciones, que son unidades organizacionales. Y tanto en la organización como en las unidades organizacionales yo puedo poner entidades hoja, que pueden ser usuarios, grupos, dispositivos, computadores, bases de datos, cosas de ese estilo. Por ejemplo, en este caso yo tengo una raíz, tengo una organización que es una compañía, tengo unidades organizacionales que sería la de ingeniería, la de contabilidad y la de marketing, y a su vez la de contabilidad tiene dos suborganizaciones. Las unidades organizacionales pueden tener a su vez unidades organizacionales adentro, ¿no? Y tiene la de pagos y la de cobros, ¿tá? Y la parte de ingeniería tiene una unidad organizacional de investigación y desarrollo. Y los de marketing acá tienen una impresora, ¿no? Yo podría crear un grupo acá, por ejemplo, que tenga permisos sobre esta impresora y este grupo o rol asignárselo a los usuarios para que los usuarios que pertenecen a ese grupo o rol puedan usar esta impresora que está en otra oficina, por ejemplo. Al mismo tiempo, si yo le pongo a la empresa unos permisos, ¿no? Por ejemplo, todos los que están en esta organización pueden acceder al sistema de presentismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto lo van a heredar hacia abajo todos los individuos. Incluso la impresora va a poder
avisar si aplicar al sistema de presentismo, que podría ser un caso, ¿no? O sea, que la impresora va a saber que la impresora sigue existiendo y que no se la afanaron. Pero bueno, entonces la idea es que yo en los distintos niveles puedo poner un permiso, por ejemplo, la gente de contabilidad, en la unidad organizacional de contabilidad les pongo ciertos permisos para acceder a ciertas cosas que tanto la gente de pagos como de cobros, ambos tienen que acceder. Sin embargo, en cobros van a tener que acceder a otros subsistemas y en pagos a otros subsistemas diferentes de los de cobros. Aunque van a tener algunos permisos comunes debido a que ambos están en la parte de contabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? ¿Me siguen? Incluso yo puedo poner en un nivel, decir, bueno, no, hay ciertas cosas que todos lo tienen que recibir, menos esta. La gente de ventas, por ejemplo, ciertas cosas no las tienen que recibir. Entonces puedo poner en un cierto nivel, puedo poner un filtro y decir, bueno, ciertos permisos ya no se heredan más hacia abajo y los puedo filtrar, ¿no? Y controlar. De esa forma yo puedo organizar todos los permisos a nivel corporativo de una gran empresa que tiene muchas oficinas, ¿no? Y puedo armar roles, o sea, ellos heredan, por un lado, por el lugar, la unidad organizacional donde están, ¿no? Entonces tienen una herencia que está dada por la estructura de la organización, pero además de eso yo puedo armar objetos roles, generalmente en los nodos hojas, roles a los cuales le doy permisos arbitrarios sobre distintos objetos dentro del sistema y le puedo hacer que los usuarios pertenezcan a esos roles, ¿tá? O sea, yo tengo muchos mecanismos, los mecanismos jerárquicos del árbol, de la estructura, o puedo generar roles aparte. Por ejemplo, puedo poner un rol acá en ventas que solamente es aplicable a personas a ventas, pero que ese rol le dé permiso, por ejemplo, de acceder a las ventas de la otra empresa que está en otro país, por alguna razón. Bueno, ese tipo de cosas lo podríamos hacer en alguno de estos esquemas. ¿Ah? Entonces tengo la raíz, tengo los distintos países, dentro de cada país tengo las distintas organizaciones, en cada organización tengo las unidades organizacionales y después puedo tener las personas, pero también puedo tener dispositivos, servidores, redes, roles, grupos, otro tipo de sistemas de permisos que puedo asignar a las personas o a los sistemas, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿X500 es un estándar o qué es? Es un estándar, es una norma. Que muchos de los sistemas estos respetan, a veces no en todo, pero por lo menos en algunas de las funcionalidades las cumplen. Por ejemplo, Active Directory de Microsoft cumple muchas de las cosas del estándar X500, no todos, pero el EDAP dentro de Linux o de Unix también, tener los mecanismos del EDAP, y hay un montón de soluciones propietarias por ahí que dan estos sistemas y que se integran con los sistemas de permisos dentro de las computadoras, servidores y sistemas de base de datos. Realmente vos lo que haces le agregás un plugin para extender dentro de la base de datos el sistema de permisos normal de la base de datos a el sistema de permisos estos de tipo corporativo, ¿no? En Oracle sí, como hay una asignación en un lado que le pones que es autenticación externa o una cosa así, y entonces y le tenés que declarar cómo se conecta a ese sistema de autenticación externo y podés hacer que los permisos los herede de un sistema de este estilo. Por ejemplo, no declarás los usuarios dentro de la propia base de datos, sino que los toma los usuarios de un sistema externo y los autentica a un sistema externo. Claro. ¿Sí? Y estos sistemas tienen, por ejemplo, este tipo de estructuras. Active Directory de Microsoft es un ejemplo, ¿no?
Lo que pasa es que generalmente muchas organizaciones acá tienen pocos servidores y tienen organizaciones chiquitas y no explotan toda la potencialidad de estos sistemas. ¿Hasta acá preguntas? ¿Consultas? ¿Ah? Vamos a hacer una práctica, vamos a ver algo muy sencillito. Hay un script que ya está ahí en la carpeta y que después lo pueden reproducir ustedes en su Oracle personal, que lo vamos a ver, ¿no? Bueno, y por último nos queda el control de acceso obligatorio. El control de acceso obligatorio es un esquema diferente de control. Acá la idea es que como que tenemos jerarquías en la información y tenemos jerarquía en los sujetos, en los usuarios, ¿no? En realidad los sistemas de control de acceso obligatorio también consideran los dispositivos, ¿no? O sea, vamos a tener niveles de seguridad tanto para las personas, para los datos y también para los dispositivos. Un teclado podría tener un nivel de seguridad, una pantalla de la computadora podría tener un nivel de seguridad diferente, el pendrive, el USB, tener un nivel de seguridad y un pendrive tener un nivel de seguridad diferente cada uno. Esto, bueno, capaz que es más natural para mí, porque criado en la época de la Guerra Fría, las películas en aquella época hacían mucho hincapié en las películas de espías. Y entonces todos los espías tenían toda una jerarquía de niveles de seguridad, donde el chiste estaba en que el agente que tenía un cierto nivel de seguridad solo se podía enterar de las noticias o de los informes o los secretos que eran de su nivel de seguridad o para abajo, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, se encontraba en una situación con los otros espías y, yo qué sé, y salvaba al mundo haciendo su acción, pero al mismo tiempo se enteraba de secretos que estaban por encima de su nivel de seguridad y por lo tanto con todo eso lo ascendían de un nivel de seguridad a otro nivel de seguridad para ser un espía de mayor nivel. Y de ahí salieron cosas como el agente F-86, no sé si alguno de ustedes vio alguno, que era justamente una serie que hacía burla de los programas que estaban tan en boga, o las películas que estaban tan en boga, de los espías y contraespionaje. Bueno, básicamente este modelo es la representación de eso. En los hechos hace eso mismo. La motivación de esto es esta situación, o sea, ¿cómo resolvemos este problema? Supongamos que hay en la organización una tabla de clientes, ¿no? Y yo quiero restringir el acceso a esta tabla de clientes porque no quiero que se lleven mis clientes a otra empresa. Entonces el administrador de base de datos le da permisos al usuario 1 de hacer select en cliente, ¿no? Y le quita todos los permisos al usuario 2. El usuario 2 no puede ver la tabla cliente, ¿no? O sea, absolutamente para el usuario 2 la tabla cliente no existe. Está en el sistema, pero él no la puede ver. Mientras que el usuario 1 puede ver los datos, solamente puede ver los datos, nada más. Pero de alguna forma el usuario 2 tiene permisos para crear tablas. Entonces, cuando puede crear tablas, como vimos, él es propietario de la tabla, ¿no? Y por lo tanto puede dar a otros los permisos sobre esa tabla. Entonces, él crea una tabla que son mis fake clientes o algo así, ¿no? Mis clientes falsos o una cosa así, y genera una tabla que tiene una estructura igual a la del cliente. Puede variar un poco los atributos, no importa, pero son del mismo tipo, es compatible, ¿no? Y a continuación le da permisos de inserción a esta tabla al usuario 1, ¿no? Vean que acá precisa la colaboración del usuario 1. Capaz que toman cerveza juntos o alguna cosa así y le dice, che, vos que podés, léeme la tabla cliente y metémela acá. Y entonces el usuario 1 hace un insert into la nueva tabla que creó el usuario 2 con todos los datos del cliente. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Que el usuario 2 puede acceder a los datos del cliente. No va a acceder a la tabla,
pero puede acceder, le pueden transferir todos los datos que están en esa tabla. ¿Se entiende? Este es un escenario, hay un montón de otros escenarios de transferencia de datos donde aprovechan, donde en general precisan la colaboración de más de un usuario, ¿no? Para poder transferir la información desde un usuario que sí puede acceder a un usuario que no puede acceder, ¿no? Entonces, la idea de los niveles de seguridad lo que tiene es que trata de resolver este tema, de que no sea posible que un usuario dé información para la cual otro usuario no está autorizado. ¿Me entienden el problema? Sí. Sí. Una consulta. Haciendo insert into la tabla esa fake de select, Sí. ¿ahí está pasando todos los datos? Lo que está haciendo es hacer un select y lo está cargando adentro de esta tabla, sí. Sí, sí. La sintaxis esta puede variar en alguna base de datos por ahí, ¿no? Pero la idea es eso. Que yo estoy haciendo un select y que lo cargo todo en esta tabla. Todo lo del select de este lado. Que como el usuario 1 puede ver todo en la tabla, entonces se lo está copiando todo al usuario 2 para que lo pueda ver y disponer de él. ¿Alguna consulta más? Bueno, este es un problema de estereotipo. Hay muchos más. Todo el tema este de seguridad es un tema enorme, da para un posgrado. Aquellos que les interesen, de repente pueden hacer alguno. Nosotros estamos haciendo un paseíto súper livianito por el tema, ¿no? Bueno, entonces, el usuario 2, ¿qué consigue? Consigue los datos, ¿no? No tiene acceso a la tabla, pero sí los permisos, ¿no? Este error aparente, ¿no? El usuario 2 no debería poder crear nada ni dar permisos, pero a veces capaz que es la posibilidad de crear tablas y dar permisos, capaz que es algo coherente, consistente con el tipo de trabajo que hace, ¿no? Entonces yo le tengo que dar los permisos porque hace ese tipo de trabajo, porque procesa cierto tipo de información y precisa crear tablas temporales o alguna cosa por el estilo. Y entonces le tengo que dar los permisos. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, la idea es usar otros mecanismos de seguridad, ¿no? Como es el Mandatory Access Control, que está pensado para que estas situaciones sean imposibles. En realidad, estas situaciones son imposibles, pero después tiene otras debilidades que vamos a ver un poquito más adelante. Van a discutirlas levemente. Entonces, la idea del Mandatory Access Control es que se basa en lo que se llama el modelo Bell-LaPadula, que fue el paper que originó todo esto, este modelo. Guarda, con a su vez se originó toda una familia de sistemas parecidos que fueron mejorando cosas sobre este sistema. En la actualidad, por ejemplo, hoy es fácil instalarlo en Linux. La mayor parte de las distribuciones tienen un paquete que le puede agregar las funcionalidades de Bell-LaPadula o Mandatory Access Control a un sistema, ¿no? Hay que configurarlo, que esa es la parte más difícil, pero instalarlo es una pavada. Piensen que esto no está pensado solamente para base de datos, sino que también para dispositivos, archivos, documentos, cualquier cosa, ¿no? Carpetas en un file system, los documentos en un file system, todo se podría manejar con este esquema. Bueno, el modelo Bell-LaPadula define 4 niveles, pero podría ser más o menos, ¿no? No hay límite en eso, pero ellos en el documento original definían los 4 niveles y muchos sistemas definen los 4 niveles, ¿no? Que era top secret, ¿no? O super secreto, secreto, confidencial y desclasificado. Y entonces, para cada sujeto se le asigna uno de estos niveles o clases, ¿no? Decimos la clase del sujeto. Y para cada objeto, de una tabla, un archivo, un directorio, se le asigna también uno de estos niveles, el mismo nivel. Y en general, en sistemas se le podemos acceder a poner una clase también a los dispositivos, al teclado, a la tarjeta de red, a cualquier cosa, a los puertos USB,
¿no? A la compactera, todo se le podría poner una clase. Y tenemos dos reglas que son bastante sencillas. La propiedad de seguridad simple, donde un sujeto solo puede leer aquellos objetos tales que los objetos son de clase menor o igual a la que el sujeto tiene. O sea, yo puedo solamente ver y leer las cosas que tienen un nivel inferior o igual al mío, ¿no? Y después la propiedad estrella, que es que yo puedo escribir a los objetos que son del mismo nivel que el mío o superior, ¿tá? Todo esto hace que la información solo puede subir de nivel de seguridad, no puede nunca bajar. Yo no le puedo dar información a alguien que tiene un nivel menor de seguridad que el nivel de seguridad del objeto que yo le estoy dando, ¿no? O sea, si yo tengo una información que es de nivel 4 y trato de dársela a alguien que tiene nivel 3, él no la puede recibir, ¿no? Yo se lo puedo dar a alguien que tiene nivel 4 o superior, ¿no? Entonces, la propiedad de seguridad simple implica que un sujeto puede leer objetos de su nivel de seguridad o inferior, pero nunca niveles superiores. Y garantiza que un sujeto no puede leer información a la que no tiene derecho, que es más confidencial. O sea, acá tenemos como escalafones, ¿no? Entonces, si yo estoy en un cierto escalafón, no puedo acceder a la información que acceden los que están en el nivel superior. Sí puedo acceder a toda la información que está en los niveles inferiores. Y la propiedad estrella implica que un sujeto puede escribir objetos de su nivel de seguridad y superiores, pero nunca niveles inferiores. O sea, yo puedo mandar información hacia mi nivel, escribir a mi nivel, o mandarla hacia arriba, ¿no? Y garantiza que un sujeto no puede filtrar información a la que no tiene derecho. En realidad, en muchos niveles esto es un poco más flexible que esto, ¿no? O sea, yo puedo pensar en que yo tengo dos sujetos, ¿no? Que son de distinto nivel, porque si no, por ejemplo, un sujeto de alta jerarquía jamás le podía mandar un comando, ¿no? Una orden a alguien que es de nivel inferior, porque no le puede mandar un mensaje, ¿no? Pero el de alto nivel podría generar un mensaje de bajo nivel para enviarle a un usuario de bajo nivel, ¿no? O sea, es un poco más complejo que lo que estamos viendo acá, ¿no? Y ya tendríamos que pensar en que los documentos, los mensajes, todas las cosas pueden tener niveles de seguridad. Entonces la idea es esta: si yo tengo un usuario, mi usuario puede escribir al mismo nivel y escribir a niveles superiores, a documentos de nivel superior. Y puede leer desde documentos de subnivel o documentos de nivel inferior, los puede recibir. Entonces el flujo de la información solamente puede ir en un sentido. Digamos, si yo leo algo, yo puedo agarrar esta información y subirla de nivel al crear un documento de nivel superior. Incluso puedo crear un documento de nivel superior al mío, pero después yo no lo puedo leer, ¿no? Es como un buzón. Yo puedo poner una nota ahí y subirlo, pero no lo puedo bajar, ¿no? Entonces la propiedad estrella son las reglas verdes y la propiedad de seguridad simple son las flechas azules, ¿no? Entonces, ¿qué ¿sí? tipo de notas podría escribir ese usuario? No, la nota podría ser cualquier cosa de las que vos estás acostumbrado a hacer en una computadora. O sea, la idea es que dentro de ese sistema, a todas las cosas que haces normalmente, haces un documento en un editor de texto, una planilla electrónica, una nota de audio, lo que fuera, ¿no? Simplemente que cada uno de ellos tiene por defecto una clasificación, ¿no? Y tal, esa clasificación no puede bajar, solo puede subir, Ok. ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es que nadie pueda transferir información a niveles más bajos, ¿no? Pero no son notas, o sea, son notas en la base de datos. Bueno, vamos a ver qué lo vamos a implementar. Acá lo vamos a ver en la base de datos. En realidad este sistema de acceso
de Max Access Control, ¿no? Ujú. Se puede implementar en todas las cosas, en archivos y eso, pero acá lo vamos a ver ahora próximamente cómo se implementa en base de datos. Vamos a ver un ejemplo nada más, ¿no? Sí. A ver, esto es un paseíto por 3 cosas de seguridad cuando es un mundo muchísimo más grande, ¿no? O sea, acuérdense que simplemente que tengan conocimiento de que existen este tipo de cosas. No hay mucho más. Incluso, personalmente, yo nunca lo había implementado en una base de datos. Las pocas implementaciones que vi de este modelo fueron en file system, en archivos, ¿no? Porque eso es fácil de hacer con Linux, por ejemplo. Y personalmente nunca lo vi bien implementado, bien usado en una organización porque es complejo, ¿no? O sea, tú tenés que hacerle entender a todo el mundo que no le puede darle información en cualquier lado, que el sistema les va a restringir el flujo de información. Y los uruguayos son muy indisciplinados. Entonces es muy difícil implementar este tipo de cosas en general. Pero bueno, está en la bibliografía, está en el libro de El Masri y lo damos. ¿Ah? Entonces la idea es que yo tengo los sujetos, tengo los objetos, ¿no? Con sus atributos, justamente en la base de datos, y yo voy a tener tuplas que tienen los niveles de seguridad y los atributos también le vamos a poner niveles de seguridad. Entonces, cada valor de un atributo tiene un nivel de seguridad y cada tupla tiene un nivel de seguridad que es el máximo nivel de todos los atributos. De todos los atributos que tiene, el que tiene el máximo nivel, ese nivel va a ser el nivel de la tupla, ¿no? Y podemos pensar en los niveles como si son atributos ocultos en la tabla, ¿no? Los usuarios no pueden ver esos atributos. Un poco la idea de esto es que los usuarios no puedan deducir cosas del sistema. No puedan deducir que hay información que ellos no pueden ver, ¿no? Entonces eso nos va a generar algunas particularidades, que es, por ejemplo, el tema de la multiinstanciación de tuplas. Ahora lo vemos. Supongamos que tenemos las tablas internamente de la base de datos que tiene empleado, nombre, sueldo y una calificación, un juicio, una calificación de su desempeño en el año, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que los usuarios ven. Pero internamente el sistema va a tener para el nombre la calificación de seguridad del nombre. Para el sueldo, la calificación de seguridad del sueldo. Y para el juicio del trabajador, una calificación de seguridad del juicio. Y además una calificación de seguridad de la tupla, que en realidad va a coincidir con el mayor valor de las calificaciones de seguridad, las clases de seguridad de todos los atributos, ¿no? Entonces, de esta forma, cada valor de cada atributo en una tupla dada tiene una clase de seguridad que va a estar en ese campo oculto. Nosotros no lo vamos a ver. Va a ser interno al sistema de base de datos. Y en cada tupla tiene la clasificación de seguridad que es el máximo de todos los valores asignados. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos la tabla y los datos que están disponibles, ¿no? El usuario no puede ver la clasificación esta que está en azul, solamente ve los datos, ¿no? Entonces, lo real es que hay una tupla sobre Smith, que tiene 40.000 de sueldos, y tiene un juicio malo, ¿no? Y vean que el nombre está desclasificado, o sea, cualquiera puede ver el nombre, el sueldo es confidencial, o sea que está por encima de desclasificado, solamente la gente que es confidencial o secreto o súper secreto pueden ver este dato. Y el juicio es secreto. Entonces las personas que son desclasificados o confidenciales no pueden ver el juicio, ¿no? Y no pueden ver que le pusieron mala calificación. Y la tupla toda tiene el mayor valor de seguridad que es secreto, ¿no? Y por lo tanto la tupla es secreta, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda ver el valor Smith para alguien desclasificado. Ahora vamos a ver. Y bueno, para Brown tenemos que el nombre es confidencial, el salario es secreto y la calificación es confidencial. Y la clasificación de la tupla es secreto. En realidad el usuario lo único que va a ver es el nombre, el sueldo y el juicio.
no ve el nivel de clasificación. Supongamos que tenemos un usuario 1 de clase C, ¿no? De clase confidencial. Entonces, ¿él qué puede ver? Él va a ver el nombre de Smith, el nombre de Brown, el sueldo, ¿no? La calificación de bueno, pero las cosas que son secretas, él no las puede ver. Él va a ver nulos, ¿no? La clase de confidencialidad. En realidad ve solo los valores, ¿no? Entonces, supongamos que hay un empleado 2 de clase desclasificado. Entonces, él en realidad lo único que puede ver es el nombre de Smith, porque es lo único que hay desclasificado. Todo lo demás lo va a ver nulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si uno, ¿no? Vean que uno tiene nivel confidencial, ¿no? O sea, tiene un nivel un poco más alto que el desclasificado y ve más información. ¿Qué pasa si uno modifica el juicio de Smith y le quiere poner nota sobresaliente, ¿no? Acá la idea es que si él tiene permiso para hacerlo, que lo pueda hacer. Y que él no pueda deducir que hay información que él no puede ver. O sea, cuando él ve un nulo, ¿no? Y si tiene permisos para escribir, va a poder escribir, ¿no? Lo que no va a poder es modificar los valores anteriores. Entonces lo que ocurre es que va a haber una polinstanciación. Se va a hacer una copia de la tupla con otro nivel de seguridad, ¿no? Para todos los atributos. Y el mayor nivel de seguridad que puede poner en esos atributos es confidencial. Él no puede poner cosas que sean, por ejemplo, secretas o super secretas en la tabla, ¿no? Entonces, según su visión puede hacerlo porque el juicio lo ve como que es de su nivel de seguridad, ¿no? Y si no se le permite modificar, uno sabría que hay un valor al que él no tiene acceso, que hay ahí, al menos sabe que ahí habría un valor que está por encima de su nivel de seguridad. Y nosotros no queremos ni siquiera que tenga esa información, pues estamos hablando de ambientes de alta seguridad. Entonces tenemos lo que se llama la polinstanciación. Se inserta una nueva tupla que tiene los datos modificados y hay que garantizar que cada usuario solo ve las tuplas que les corresponden, ¿no? El empleado real, después de la modificación, lo que nos va a aparecer es una tupla duplicada, ¿no? Que tiene toda la calificación de confidencial que coincide con el permiso del usuario 1, ¿no? Pero es una copia de esta tupla que tiene nivel secreto, que es un nivel de seguridad más alto, donde el juicio dice que es malo, ¿no? Y de esta forma yo puedo detectar que alguien trató de modificar un dato, pero esa persona no sabe que en realidad copió el dato, generó una tupla de copia diferente del valor original. ¿Me siguen hasta acá? Las implementaciones de estos pueden variar, ¿no? Tampoco es tan sencillo. Entonces, yo lo que tengo es una clave aparente, ¿no? Son los valores que yo puedo ver en función de los atributos los niveles de permiso que yo tengo y los niveles de permiso que tienen los datos, ¿no? Y la idea es que mi usuario no tenga elementos para deducir que hay información que él no puede ver. O sea, para él todo es de su nivel de seguridad o inferior, ¿sí? Bueno, por último eso, hay que tener en cuenta que diferentes implementaciones pueden seguir diferentes criterios, ¿no? Y las tuplas que tengan su clase de seguridad, ¿no? O sea, visión mínima de un usuario para una clave dada, las tuplas que tengan su clase de seguridad, si no hay con su clase de seguridad, las mismas que de su clase inmediata inferior o todas las inferiores que tengan, ¿no? O sea, él va a ver los datos de su nivel o nivel inferior, nada más. Bueno, otro caso son las bases de datos estadísticas. Esto es simplemente una introducción. Hay ciertos tipos de bases de datos que tienen restricciones especiales porque tenemos datos personales, por ejemplo, para el análisis de información médica
o de censos o cosas por el estilo, y queremos que los que analizan la información no puedan deducir datos personales. Bueno, ahí hay todo un conjunto de herramientas y teorías y modelos para hacer base de datos donde puedo obtener estadísticas, puedo obtener promedios, puedo obtener máximos, puedo obtener mínimos de ciertos atributos, pero la idea es que no pueda obtener información suficiente para deducir cosas de individuos personales o grupos relativamente chicos, ¿no? Entonces son funciones que tienen solo, son bases de datos que tienen solamente funciones de agregación, ¿no? E incluso funciones potentes de estadística, ¿no? Para hacer análisis complejos, ¿no? Pero no me permiten identificar a los individuos dentro de esa población, ¿no? Para mantener la confidencialidad de los datos personales. Hay varias implementaciones de estas cosas, ¿no? Nosotros simplemente lo nombramos. Acuérdense que todo esto les recomiendo que lo extiendan un poco en la bibliografía. La bibliografía habla un poco más sobre esto. Bueno, conclusiones es que no hay un sistema de seguridad 100% efectivo, ¿no? En general lo que nosotros estamos tratando de hacer es que el esfuerzo necesario para que algún infractor pueda lograr algún tipo de información de nuestro sistema, tratamos de aumentarlo lo más posible, ¿no? Cuanto más cercano a infinito sea, mejor, pero el infinito no se puede alcanzar. Entonces, al menos que el esfuerzo tenga que ser muy, 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 muy grande y la probabilidad de que alguien logre violar las barreras que sea lo más chico posible. Entiendan que el problema de seguridad siempre es un problema de riesgos, donde tenemos que analizar el impacto que podría tener la ocurrencia del evento, ¿no? Analizar la probabilidad que puede tener, tener un conocimiento de la distribución de las pérdidas que podría ocurrir debido a la violación de las restricciones de seguridad. Y entonces, en base a eso, podemos hacer una estimación de lo que vale la pena invertir para resolver ese problema. Que esa inversión es equipamiento, hardware, especialistas, entrenamiento, procedimientos dentro de la organización, etcétera, ¿no? Puede ser bastante elaborado. Y entonces el mayor factor de riesgo sigue siendo el humano, ¿no? Con esto terminamos con la parte teórica. No nos dio para hacer las demostraciones, pero la vemos en la próxima clase, ¿no? Lo que sí pueden ustedes ver allí es lo que nosotros vamos a hacer es, hay un SQL de un conjunto de operaciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un rol, le vamos a dar unos permisos, vamos a crear algunos usuarios dentro de Oracle, ¿no? Entonces, por ejemplo, entramos como el DBA y vamos a crear algunos usuarios, después salimos y con uno de los usuarios que creamos vamos a crear tablas y asignar permisos y crear triggers y crear alguna vista, ¿no? También creamos un rol, por acá hay un rol, creamos un rol administrativo, ¿no? Y le asignamos permisos al rol y a alguno de los usuarios, ¿no? Metemos datos y asignamos al administrativo, le asignamos permisos y a algunos de los usuarios también asignamos ciertos permisos sobre las tablas. Y luego probamos qué pasa en nuestros usuarios, qué cosas pueden ver, qué cosas no pueden ver, qué operaciones pueden hacer, ¿no? Cuáles no pueden hacer, ¿no? Salimos de un usuario, entramos en otro y vemos los distintos casos, ¿no? En un caso, por ejemplo, a un usuario le quitamos los permisos de crear vistas y entonces vemos si puede crear vistas o no. Y después le volvemos a asignar los permisos de crear vistas y confirmamos de que puede crear vistas, etc. ¿Tá? Esa es la idea. Si ustedes quieren, lo pueden ir haciendo. Es simplemente ir copiando los pedazos. Tienen que crear los usuarios dentro del sistema de ustedes. Perdón, crear las conexiones. Los usuarios se crean acá. Acá crean los usuarios y les asigna la password esta. Por ejemplo, para el usuario 04 crea la password user04. ¿Ah? Pero lo pueden hacer ustedes en su sistema, hacerlo paso a paso, pero en la clase que viene lo vamos a
ir ejecutando paso por paso y lo vamos a discutir. Y la idea es que después se animen a darle más permisos, quitarle permisos, hacer otras opciones, probar otras cosas, ¿no? Y que puedan jugar con esto. Pero ya tienen un script ya diseñado. ¿Ok? Más o menos la asignación de permisos que vamos a hacer es esta, hay un dibujo. El DBA va a crear todos estos usuarios y después el DBA va a asignar estos permisos y después mi prueba va a asignar estos otros y crear las tablas, empleados y departamentos con las que vamos a jugar un poco, ¿no? Y acá el usuario le va a dar with grant options al usuario 3 y el usuario 3 le va a agregar permisos al usuario 4, de forma que el usuario 4 va a poder ver las tablas de empleados y departamentos, pero al mismo tiempo va a poder ver la vista de mis ventas, ¿no? Que se le va a asignar con un rol del administrativo. Entonces puede ver esta vista y además va a poder manejar estas tablas. Y bueno, por aquí quedamos. No, tenemos una hora más, ¿cierto? No, son las 11. Yo ya estaba pensando que eran las 2. Mirá si estaré cansado. Entonces no, vamos a hacer un corte de 5 minutos y vamos a ver esto. Ahí está. Ya estaba. Mirá, yo ya No estaba. encuentro las tablas, ¿dónde están? O sea, vos Del vas ejemplo. a latorres.org, base Ah, datos no, 1, ¿sí? Vas al Drive, ¿no es en base de datos 2? base de datos 2, perdón. Sí, eso. Base de datos 2. Base de datos 2, ¿no? Y tenemos una carpeta de seguridad, Sí. porque seguridad antes estaba en el lugar 6 y entonces ahora pasó al primer lugar. En realidad volvió. Entonces acá tenés la presentación esta que estamos viendo acá, que Sí. tenemos aquí varias personas que ya la están viendo, ¿no? Y tenemos estos documentos, ¿no? El ejemplo de la asignación y tenemos acá el ejemplo de seguridad de privilegios. Este es el script este, ¿tá? Ah, claro. Entonces vamos a hacer un corte ahí de unos minutos y volvemos y vamos a hacer este ejemplo. Que yo tengo que levantar la base de datos porque si no, no me va a funcionar. Ahí está. Bueno, entonces hacemos un corte de 5 minutos y ya volvemos y hacemos la demostración esa, ¿no? En mi caso particular ya tengo las conexiones hechas, ¿no? O sea, van a tener que hacer una conexión a mi prueba, al usuario 2, usuario 3, usuario 4 y usuario 11, ¿no? Las tienen que hacer, o sea, lo que yo quiero son las propiedades. Ahí. Entonces, por ejemplo, mi prueba, le tiene que poner C## mi prueba porque es el nombre. Esto hay unas referencias allí, por qué tienen que hacer los usuarios con C, numeral antes, y es un tema de los usuarios comunes, ¿no? En muchos casos ustedes ¿se acuerdan que ponen un script true, una cosa así, que es un hackeo que Oracle no recomienda que lo hagan para poder poner los nombres sin este prefijo. Es más fácil ponerles el prefijo y no poner cosas raras que después le puede afectar otras funcionalidades dentro de la base de datos Oracle. Y le ponen la password. Acá le van a poner localhost, seguramente, depende cómo lo hayan instalado. Yo lo que pasa es que lo tengo en un Docker, entonces se genera una subred separada. Y también tienen que ver el seed que tiene su base de datos, que lo más probable que sea esta misma, Oracle CDB. Una pregunta, ¿el campo ese de role hay que tocarle algo o no? Dice role ¿Cuál? El default. campo de... no, déjenlo así como default, ¿no? Ok. Hay 6 passwords simplemente para que sea fácil después conectarse ustedes, ¿no? Pero después de eso, vamos a ir haciendo todo el script y lo probamos, ¿sí? Bueno, 5 minutos y volvemos.
acá estamos de vuelta. ¿Hay alguno por ahí? ¿Se fueron a almorzar? No se fueron. Enrique, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago lo que Claro. estaba mostrando recién de que para que no se me estén mezclando con las tablas que ya tengo, como con un nuevo usuario, no sé, una nueva conexión, pero para poder hacer esto, tipo este ejercicio, pero por separado de todas las tablas que ya tengo? Es que esto va a estar, esto lo estamos haciendo. Cada vez que tú creas un usuario, se te crea un nuevo esquema enorme. Claro, pero me perdí la primera parte de cómo se crea el usuario. Eso era. Acá lo vamos a hacer. Ah, Nada dale, más. bárbaro. Tú tenés Ok. pusiste tu usuario, el sys definido en tu, eh, ¿cómo es? En tu Sí, yo developer. tengo Tenés el usuario. usuario sys el usuario del No, sistema, tengo con mi nombre, que lo habíamos hecho el semestre pasado. pero tiene todos los permisos. Sí, creo, sí. Probamos, si no. Si no, el sys vos lo anotaste, por ejemplo, el sys, la password que le pusiste. Sí, esa contraseña la tengo. Está, porque si no En se mi puede, o con sea, usuario. acá lo que vos haces es generás una conexión con el sys. Natural, si cuando te conectás con este usuario, vos vas a ver todas las tablas del sistema, ¿no? Claro. Pero tal, la idea es que lo podés usar como, o cualquier usuario que sea superusuario del sistema, que sea administrador de la base de datos, ¿no? Es eso nada más. Y con eso Pero, creas los primeros usuarios. O con tu usuario puede crear otros usuarios, supongo, si tiene todos los permisos. eh, Ahora lo vemos, probamos. pero en el script estás creando otro usuario nuevo, ¿no? No. Sí, con el script lo que vamos a hacer es crear otros usuarios y no vamos a hacer, en el usuario administrador lo único que vamos a hacer es crear los usuarios, nada más. Después todo lo demás se hace en otros usuarios. Y no vamos a crear tablas ahí ni nada. No, está bien. No, estaba tratando de probar el select drop table para borrar todas las tablas de la otra vez que hice unos para el ejemplo. Sí. Y no me anduvo, no sé. A ver, a ver, ¿dónde? Yo lo tenía en un ejemplo en algún lado. Lo habíamos visto el otro día, ¿no? A ver, acá en este está. Sí. Pero no te anduvo. No, en user tables, ¿qué hay que poner? O sea, Eso. en realidad vamos a hacer un ejemplo. Esto estaba en cuál usuario, no me acuerdo ni qué usuario tenía esto. A ver si tengo un auxiliar no sé qué tablas tiene. Mira, ves, tiene empleados y ventas, ¿no? Entonces vos pegás esto acá. Sí. Viste que tiene empleados y ventas, ¿no? Entonces Ujú. lo ejecutás y te da este resultado de la consulta, ¿no? En realidad te dice drop table, los nombres de las tablas, cascade control, que es para todos los que si hay restricciones, si tiene triggers, si tiene, por ejemplo, claves foráneas, todas esas cosas, agarra y te borra todo. Te borra todo Ah, lo que esté relacionado con las tablas, from user. Entonces te genera estos dos. Esto es lo que haces, es lo seleccionás los dos, copias y simplemente acá pegás los comandos, nada más. ujú. Y los ejecutás acá. Y si refrescás, chau tablas, no hay más tablas. Yo pensé que tenía que, en donde dice table name, poner el nombre de la tabla y. No, eso, lo que pasa es que acá está leyendo las user tables. Está leyendo una tabla del sistema que tiene tus tablas, del usuario con el que estás conectado en ese momento. ¿Ah? Entonces, va a leer a esa tabla del sistema tus tablas y entonces te genera los comandos. Estos comandos los copias de acá, los pegás acá y los ejecutás y chao, con eso borraste todas las tablas de tu usuario. Pero no vamos a crear ninguna tabla en ningún usuario de los que tú ya tenés y de los que tú trabajás. ¿Tá? Ah, bueno. Está.
Bueno. Entonces, lo que precisamos sí, acá yo me desconecto, precisamos sí un administrador del sistema. Puede ser el administrador del sistema, ¿no? Que por supuesto, si voy a las tablas, natural, tengo todas estas cosas que no tengo ni que tocarlas a no ser que sepa muy bien qué es lo que estoy haciendo y tengo que saber mucho para poder hacer eso, ¿no? Yo no lo hago, así que imagínense. Pero con este administrador del sistema, lo que ya podemos hacer es las primeras operaciones, ¿no? Bueno, entonces, no, este no es el que nosotros queríamos, este ya está, acá. Una vez que hagan todo, con este comando borran todos los usuarios y todo lo que hicieron, ¿tá? Y lo dejan todo a cero, ¿tá? Porque eso va a borrar todos los usuarios y va a borrar todas las tablas de los usuarios y todos los triggers de los usuarios y todos los permisos y todo lo que hay, lo va a borrar todo y entonces desaparece todo, ¿ok? O sea, ese es el comando para deshacer todo. Si quieren empezar de vuelta, deshacen todo y empiezan de vuelta, ¿tá? Una consulta. Sí. En este ejemplo que vamos a hacer, ¿cuál de los esquemas usamos de los que estuvimos hablando? ¿Cuál esquema? Sí, En como realidad ese vamos que a le da crearlo. permiso a roles o por usuario o cuál. En realidad, en Oracle lo que sucede es, cuando yo creo un usuario, creo un esquema para ese usuario, ¿no? Es diferente, por ejemplo, que en MySQL o Postgres, mis usuarios están en un lado, son una cosa, y los esquemas son otra, y yo le puedo dar permisos a los usuarios sobre los esquemas. En Oracle, en cambio, es para generar un esquema, yo tengo que generar un usuario. Después le puedo quitar los permisos, por ejemplo, de conexión, ¿no? Y ese usuario no se puede conectar. Y le puedo restringir otras cosas, que no se pueda loguear y cosas por el estilo. Pero en sí, para crear un esquema, tengo que crear un usuario. Es una restricción de diseño de Oracle, que no se cumple ni en MySQL, ni en Postgres, ni en muchas otras bases de datos. No sé si con eso te explico. Vamos a hacerlo Sí, y lo miramos, ¿tá? dale. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, acá está, en muchos lados hay unas páginas web que yo les recomiendo que las miren ahí, copian, pegan y van, y que explican, por ejemplo, esto de los C# y los usuarios comunes y los usuarios locales. Y eso está todo relacionado con un tema de base de datos virtuales y un montón de cosas que nosotros no vamos a ver, ¿no? Y montones de veces les piden para resolver el problema ese que si tratan de crear un usuario les da un error, Oracle no me acuerdo cuánto, que no pueden crear el usuario, entonces tienen que entrar y dar un comando para modificar unos scripts. ¿Recuerdan eso? ¿Que lo han hecho? No, capaz que no se acuerdan, pero lo hicieron en el laboratorio. Si se fijan los apuntes o las clases viejas, están ahí. Y en realidad no es una práctica muy recomendable. Si buscan en Oracle, Oracle le dice por todos lados, no hagan eso, ¿no? Entonces, ¿Procedimientos? ¿eh? ¿Procedimientos? No me acuerdo, espera, a ver, porque no me acuerdo cómo era el mensaje error. Era el hora 65096, que te dice invalid common user and role name, ¿no? Porque vos estás creando un usuario que, por ejemplo, es Pepito, y le pones Pepito. Y entonces, en montones de lados la gente te decía, bueno, agarrá y hace esto, alter session, tenés que entrar con el sysdba y le pones alter session, Oracle script igual true, ¿está? Sí. Y ahí sí podés crear un usuario que se llama Pepito sin nada, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Vos después vas a Oracle y te dice, no, esta cosa, mira, es eh, un feature un poco documentado y te recomendamos que no lo hagas. ¿Tá? Bueno, y en general, en realidad se resuelve simplemente poniendo C, numeral, adelante del nombre, nada más. Y con eso ya está. Si nosotros aceptamos eso, los usuarios funcionan bien y no tenemos que poner este comando, que es una particularidad de implementación de Oracle, porque tiene sus cosas, no estándar SQL, y ya está. Entonces los usuarios los hacemos como todos con C, numeral. Después en la conexión, lo que vamos a hacer es en la conexión, le ponemos sí el nombre sin esos caracteres, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la conexión de mi prueba, del usuario 2, del usuario 3, ¿no? Porque en los hechos no nos afecta demasiado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Igual lean el artículo y... No. Bueno, hecho ese reclame, volvemos acá, estamos como el DBA y vamos a crear los usuarios, ¿no? Acá ponemos todos los usuarios. ¿No? Hasta acá que dice salgo de la sesión sys. Pegamos acá todos estos y vemos. Acá está separado un poco para explicar, ¿no? Cada uno que es. Vean que con esto creo el usuario, ¿no? Mi prueba, C#, mi prueba, y le pongo de password mi prueba. ¿Tá? Con eso creo el usuario. Sin embargo, yo creé un usuario que en realidad lo único que me creó seguro fue el esquema. Este usuario no se puede loguear todavía, no puede crear tablas, no puede crear nada. Entonces le voy a ir dando los permisos de a uno. Le doy permiso de que pueda crear tablas. Acá le doy el permiso que pueda crear una sesión, que se pueda conectar, o sea, que pueda hacer login y conectarse. Le doy permiso que pueda hacer triggers, ¿no? Le doy permiso que pueda hacer vistas. Vean que algunos de estos grants, la declaración es un poco diferente de la que están en la bibliografía. En la bibliografía tienen comandos diferentes, ¿tá? Porque Oracle tiene algunas cosas que son un poquito diferentes a veces que el estándar, ¿no? Una Y pregunta, aún, sí, perdón. Que si yo había hecho eso de que creé una conexión nueva y había puesto eso de alter, no sé, que me había saltado el error y lo puse en true y ahora quiero hacer lo de create user en esa conexión y me salta errores por eso. te salta errores cuando tratás de hacer este usuario. A ver qué error te da. Dice, se ha encontrado un error al procesar la sentencia DDL actual en la base de datos de conexión y el nombre XCPDB1. Este usuario no existe y Pero vos estabas creando el usuario acá, el sí, create user nada más. sí, Prueba que quitarle el C#, a ver, ¿qué te da? también me dice invalid common user or role name. Ese sí, ese te dice que no es usuario común. Y con el C#, entonces, ¿qué es lo que te dice? A ver, de vuelta, repetime. ¿Querés mostrarlo? A ver, Te en la muestro. pantalla. Yo saco acá. A ver. Y lo tenés en español, qué horrible. Ah, bueno. Este usuario se ha encontrado un error al procesar actual en la base de datos.
create user session. Oh, no, 65 segundos. 65, 0, 4, 8. A ver qué dice. Probá a ponerle, a ver. Esto así. Mira que lo tengo que borrar a este. Voy a borrar. Pero voy a ponerle al final esto, container equal all. A ver si con eso lo resolvemos. En el create user. Porque eso es alguna restricción de el espacio en disco, alguna cosa de ese estilo. De las particiones de disco para la base de datos, ¿no? A ver, ¿Listo? si probá así. ¿Te anduvo? No, ¿Sigue dando el mismo error? sí, mira. Bueno, voy a tener que copiámelo y pegámelo en el chat y yo lo voy a estudiar. Si no, probá a ver si podés crearte el sysdba, la conexión con sysdba y hacerla con esa. ¿No? Que el sysdba sí ya tiene todos los permisos. Si no, debe faltarle algún permiso, alguna cosa al usuario. Ah, eso puede ser porque es un usuario nuevo. Ajá. Hacete una conexión con el sysdba.
con la password que tenías. ¿No? Bueno, yo sigo con la demostración y después los detalles, después vemos a ver cómo hacen. Pero pruébenlo a hacer con el sysdba. ¿No? Dale. Bueno, entonces está, yo borré el usuario este. Entonces le tengo que dar todos los permisos que le habíamos dado recién. Le damos permiso de crear tablas, sesiones, triggers, pistas, ¿no? Y además, este alter user, ¿no? Este último es para darle espacio en disco, porque le puedo dar todos los permisos, pero si no le doy espacio en disco, esto es espacio en disco temporal para montones de cosas que tiene que hacer el sistema, no puede crear nada. O sea, yo le doy los permisos de crear tablas, de crear sesión, crear triggers, pero luego tiene espacio en disco para poder trabajar. Entonces, con este último alter user, mi prueba, le estoy dando espacio ilimitado en usuarios, pero le podría dar, yo qué sé, 100 megas. O sea, en un sistema real le daríamos un espacio limitado a los usuarios para que no hagan de repente una consulta que luego me consuma todos los recursos del sistema y haga que el resto de los usuarios se queden sin sistema, ¿no? Entonces con esto creamos los usuarios, ¿no? Creamos el usuario, mi prueba. Tenemos esta consulta, con el sysdba podemos verificar que el usuario mi prueba fue creado y que está activo, ¿no? Que el estatus es open, ¿tá? Y acá creamos un rol administrativo. Con esto creamos un rol administrativo, pero no tiene permisos. Por ahora no le dimos ningún permiso, solamente creamos el rol, ¿no? Y acá tenemos los usuarios, creamos los usuarios, le damos una password, los asignamos al rol administrativo. Vean que el rol administrativo es como si fuera un permiso, ¿cómo es? Un privilegio cualquiera, ¿no? Le damos permiso para conectarse y le damos también espacio en disco. Y hacemos el usuario 1, el usuario 2, el 3, el 4 y el 11. Y al 11 en particular le damos todos estos permisos de una sola vez. Le damos crear sesión, crear tabla, crear vista, crear procedimientos, crear secuencias, todo al usuario 11, ¿no? Y ahí, chau, le damos todo y se ejecutó todo, pero el usuario 11 tiene conflicto con otro usuario porque se nota que no lo borré la otra vez o algo. Tenía un usuario o ya lo había creado, alguna cosa así, pero está. O sea, no lo puedo crear porque ya estaba, pero el resto está. Se nota que no lo borré o algo. En algún manejo de esos que hice no había borrado ese usuario. ¿Hasta acá todo bien? ¿Hay un lugar donde pueda ver estos usuarios a ver si quedaron bien? Porque, por ejemplo, cuando hiciste lo de ver la tabla, yo probé a ver si me mostraba esa tablita que decía Open y me dice como que la tabla no existe, pero me puso en el script todo tipo, como a vos, tipo lo de Blank Accident. Ponele porque son todos user, ¿no? Ponele C## así y porcentaje, a ver si con eso nos da. El porcentaje es el comodín. Entonces esto me da, no me da C##. No, como que me dice que la tabla no existe. No, porque tenés que estar como sysdba para ver esta tabla. Ah, ok, puede ser eso entonces. Si no, ¿dónde veo los usuarios? No me da dónde estaba eso. ¿No? Pero esto puede ser, no sé qué me da. Sí, acá me da todo, ¿no? Acá están los usuarios creados al final de todo. Select all from all users, ¿no? El all users en realidad es un
Es un link, que va a una tabla del sistema. Y al final de todo, en la tabla están los usuarios que creamos ahora. El rol sí lo habíamos creado, ¿no? Sí, ya me dice que ya está creado. Entonces, en el script, siguiendo el script, lo que nos decía es, creamos el usuario mi prueba, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, el 4 y el 11. ¿Tá? Y acá salimos de la sesión sys, porque ya creamos los usuarios, ya no precisamos, por ahora no precisamos más nada con el administrador y nos desconectamos. Y entonces nos dice, bueno, ahora ingresamos como mi prueba, ¿no? Yo ya tengo acá la conexión hecha y ya me conecta como mi prueba a el esquema de mi prueba que no tiene ninguna tabla, ¿no? Entonces, podemos comprobar que estamos en el usuario mi prueba con el show user, ¿no? Y este nos dice que estamos en mi prueba. Vamos a poner todo esto en mi prueba, todo lo que está en mi prueba. Trigger, y cerramos los datos, todo. Verificamos las tablas, creamos, editamos los permisos. Hasta acá, hasta el Grand Select empleados, todo esto son las cosas que vamos a hacer con mi prueba. Entonces, acá metimos todas esas cosas que las vamos a ir haciendo de a poquito. Entonces, vemos que estamos en el usuario mi prueba. Acá podemos hacer unas tablas, ¿no? Creamos una tabla advanced, esa la copié de un ejemplo por ahí. Que en realidad esta es porque después vamos a probar que hay algún usuario que no puede acceder a esta porque no le dieron los permisos y hay una vista también que creamos que la vamos a borrar y después la tratamos de crear y como le quitamos los permisos no la va a poder crear, ¿no? Entonces creamos una tabla y le ponemos algunas tuplas, ¿no? O sea, creamos una tabla y le ponemos unas tuplas ahí y hacemos una vista que usa esa tabla, ¿no? Tiene una consulta que restringe a algunos atributos de esa tabla. Con esto creamos la vista. Y si ejecutamos la vista, podemos ver los atributos, solo las columnas que están definidas en la vista. ¿Tá? Eso para mostrar que creamos una vista y la podemos seleccionar con un usuario al que le dimos los permisos de crear vistas, ¿no? Vean que tiene permiso para crear vistas y poca cosa más, ¿no? Si acaso yo tengo que deshacer, bueno, pueden borrar las tablas que vamos a crear, ¿no? O sea, esto es simplemente para borrar las tablas que vamos a crear, pero como no creamos nada, la vamos a crear ahora. Entonces vamos a crear la tabla de empleados, la de departamentos y la de ventas, ¿no? Con esto creamos esas tablas. Creamos las tres tablas. Vamos a crear una vista de mis ventas que vean que va a depender del usuario, ¿no? Cada usuario va a ver cosas diferentes en esta vista, ¿no? Creamos la vista. Vamos a crear los triggers que habíamos hecho la otra vez. Por ejemplo, uno que restringe que el empleado tiene que estar en una oficina existente, y el otro que si tiene una comisión, ¿no? ¿Cómo era? Este que está en un departamento. Y el otro que si es oficinista, la comisión tiene que ser 0, ¿no? Y ahí creamos los triggers, los dos triggers los creamos allí, ¿no? Este está por las dudas, si quieren deshacer algo y quieren borrar, por ejemplo, los empleados o alguna cosa, lo pueden ejecutar, pero como todavía no metimos datos ni nada, acá vamos a insertar los departamentos, vamos a insertar a los empleados y vamos a insertar ventas para los empleados. ¿Tá? Insertamos todo, ¿no? Vean que los empleados, ¿dónde estaba la tabla?
de ventas. Vean que tiene una dependencia, ¿cómo es? Una clave foránea. Las ventas tienen una clave foránea con el empleado. ¿Tá? Entonces ahí hay una restricción que después nos va a causar que no podamos borrar a los empleados que tienen ventas. ¿Tá? Entonces ingresamos los datos y podemos verificar que tenemos todas las ventas, que tenemos todos los empleados y que tenemos todos los departamentos que hay. ¿Tá? Y además podemos probar nuestra vista. Pero estamos con el usuario mi prueba. Y mi prueba, si se fijan, no está en los atributos de los datos. Por lo tanto, mis ventas no van a poder ver nada porque no hay tuplas del usuario mi prueba. ¿Sí? Entonces el usuario mi prueba, si bien creó la vista, como no hay ninguna tupla que tenga mi prueba como usuario, entonces no puede ver nada, ¿no? El usuario es mi prueba. Y además, si trato de ingresar un empleado que no tiene departamento en un departamento que no existe, el trigger me va a protestar. Me va a decir, no, mirá, como no hay departamento, porque, ¿qué es lo que pasa? Lo podríamos resolver el empleado con un departamento con una clave foránea, ¿no? Pero está a propósito. Las ventas tienen una clave foránea con empleado, pero el empleado no tiene una clave foránea con departamento, tiene un trigger. Es simplemente para mostrar esas cosas, ¿no? Mucho más fácil que hacer con un trigger es ponerle una clave foránea y ya está. ¿Sí? Se entiende eso, ¿no? Pero es simplemente para ver la situación, ver el caso y tener un trigger sencillo. Todos entienden el tema, ¿no? ¿Me siguen todos? Si hay alguna pregunta, por favor, me paran. Bueno, acá ahora mi prueba, mi usuario de prueba, va a empezar a dar permisos. Aquí le vamos a dar los permisos de la vista esta a el rol administrativo. Acuérdense que este es el rol administrativo. Entonces, al rol administrativo le estamos dando el permiso. Acuérdense que cuando nosotros creamos los usuarios, les dimos a casi todos, les dimos el permiso de administrativo. Le dijimos, el usuario 4 tiene los permisos del rol administrativo. Automáticamente todos estos usuarios que tienen el rol administrativo están recibiendo los permisos de poder ver la vista. Pero cada uno va a ver una vista diferente. Al tener la vista tiene la función user para resolver la consulta. Bueno, acá tratamos de quitarle unos permisos al usuario 2, pero son permisos que nunca le dimos, entonces nos va a protestar, nos va a decir, no le podés quitar cosas que nunca le diste. ¿Tá? Entonces le vamos a dar permisos al usuario 2, puede seleccionar y borrar de las tablas empleados y departamentos. Vean que no puede hacer nada con ventas, ¿no? Y le damos al usuario 3 también el Grant Option. Solo puede seleccionar en empleados y ventas, pero tiene el Grant Option, por lo tanto le puede dar los permisos a otros, ¿no? Y el usuario 2 también le vamos a dar permisos de insertar en empleados y en departamentos. Y le vamos a dar al usuario 11 el permiso de seleccionar en la tabla empleados. Solo puede seleccionar. ¿Tá? Esos son los permisos que estamos dando ahora, ¿no? Acá ya dimos todos esos permisos y entonces lo que íbamos a hacer con mi prueba ya lo hicimos todo. ¿Tá? Una consulta. Sí. ¿Dónde creaste administrativo? ¿Cómo creaste el rol? El rol lo hicimos cuando estábamos con el usuario de sistema y creamos un rol por acá.
Antes Ah, de crear ahí, los ahí, ahí. usuarios, incluso. No, después de crear el usuario en mi prueba, creamos el rol. Y después creamos los otros. Porque en mi prueba como crea mi prueba va a crear la vista. Entonces tiene permiso porque es el owner, ¿no? Por eso puedo usar la vista porque es el creador. Y no tiene el rol administrativo. Pero a los otros usuarios sí le dimos el rol administrativo para que puedan usar la vista. ¿Sí? Sí, gracias. Vean que al usuario 11 se lo quité, no le puse el permiso administrativo. Entonces el usuario 11 no puede ver la tabla, la vista, perdón. Bueno, entonces salimos de mi prueba y vamos a ir como usuario número 2, ¿no? Nos desconectamos de mi prueba, por las dudas, nos desconectamos y entramos como usuario 2. ¿Tá? Y por supuesto el usuario 2 no tiene ninguna tabla, ¿no? Vean que cuando tenemos que hacer referencia desde un usuario a las tablas de otro usuario, le tenemos que poner el prefijo del usuario que creó las tablas. O sea, la tabla de departamentos y empleados están en el esquema del usuario mi prueba, ¿no? Entonces vamos a poner todo esto que está acá. Todo esto lo vamos a poner acá. ¿Tá? Entonces vamos a probar qué pasa con insertar datos en la tabla de departamentos y la tabla de empleados. Y vemos si todo bien, pudo insertar, ¿no? Porque le dimos los permisos explícitamente, ¿no? Nosotros le dimos en mi prueba al usuario 2, le dimos los permisos de insert en la tabla de empleados de departamento. Vean que mi prueba no tiene que ponerle el prefijo porque son sus datos, están en su esquema, ¿no? Pero el usuario 2, para poder hacer referencia a la tabla de empleados y a la tabla de departamentos, tenemos que ponerle el prefijo del usuario mi prueba, ¿sí? Entonces, si se insertó los datos, todo bien. Y además puede ver la vista ventas también. Y vamos a ver que él puede ver solamente a sus ventas, las ventas que son del usuario 2, ¿no? La cédula, después tienen que comprobar que la cédula 1122335 pertenece al usuario 2. La tabla de ventas, ¿dónde la habías creado? La tabla de ventas la había creado con el usuario mi prueba, por eso, pero no le di a nadie permiso de... Guarda, una cosa es la tabla ventas y otra cosa es la vista mis ventas. Son dos cosas diferentes. La vista mis ventas la creó también mi prueba. La creó por acá arriba. Pero la vista mis ventas es a la tabla ventas, ¿no? Esa es la tabla de ventas y empleados. Guarda, si yo te doy permisos de ver la vista, no quiere decir que tengas permisos para ver las ventas. Por ejemplo, ningún usuario tiene permiso para ver las ventas. No le dimos a ningún usuario permiso para ver las ventas. El único que puede ver las ventas, además del sistema del DBA, es el usuario mi prueba, que es el que generó toda la aplicación, ¿no? Que generó todas las tablas. Pero en ningún momento le dimos permiso a ninguno de los usuarios, el user 01, 02, 03, 11, ninguno de esos tiene permiso para ver ventas. Ellos ven las ventas a través de la vista mis ventas. Y la solamente vista mis ventas es la, a la, ventas. la vista de mis ventas es esa, la tabla de ventas. En realidad usa también la tabla empleado porque con el nombre del usuario que está ejecutando, me fijo cuál es el nombre del empleado para obtener la cédula y así hacer el join y obtener las ventas de ese empleado. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, la vista tiene una consulta que me muestra todos los datos de ventas, ¿no? Pero le hago el join con empleados
porque quiero ver cuál es el nombre del usuario, ¿no? El usuario que está ejecutando la vista me va a dar el nombre de usuario que lo voy a usar para hacer el join y por lo tanto ese usuario solamente va a ver sus ventas, las ventas que tienen su nombre de usuario, ¿no? O sea, acá tengo los empleados y vean que tengo user 1, user 2, user 3, user 4, user 11, ¿no? Estos son los usuarios, ¿no? Y el user 2 tiene la cédula 1122335. Y las ventas de 1122335 son esta venta y esta otra venta y esta otra venta. Entonces, mi usuario 2 solamente puede ver esas ventas, que son las ventas de él. Y no puede ver la tabla. ¿Hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí, ¿Segura? sí. Bueno, entonces, eso, como tiene permisos, los permisos de mis ventas los tiene por el rol administrativo. ¿Se acuerdan que el rol administrativo le dimos permiso para leer la tabla, para ver la vista mis ventas? Ningún usuario tiene permiso para ver las ventas, a ninguno le dimos permiso. Sin embargo, a través de mis ventas pueden ver solamente las tuplas que corresponden con sus propias ventas, ¿no? Si le doy Show User, me muestra que el usuario que estoy trabajando es el usuario 2, ¿no? Si yo trato de hacer... tengo que ponerle todo esto, ¿no? Si trato de ver la tabla de ventas, ¿no? Lo que me dice es que la tabla no existe, no puede ni verla, no existe esa tabla para este usuario. En realidad porque no tiene permisos, no puede ver ni siquiera que existe, ¿sí? Pero sí puede ver la tabla de empleados, ¿no? Pero nosotros le dimos, este es un chiste, ¿no? Porque nosotros le dimos el permiso de borrar en la tabla de empleados. El usuario 2 puede borrar de la tabla de empleados. Entonces, nosotros podemos ejecutar este borrado. Pero, ¿qué pasa? Cuando trata de hacerlo, tiene un error de integridad, porque ese usuario tiene ventas, ¿no? Y por lo tanto, no puede borrarlo porque tiene ventas. Tiene que primero borrar las ventas y después borrar. O sea, yo podría solamente borrar, el usuario 2 podría solamente borrar empleados que no tienen ventas, ¿sí? Y para borrar la venta tenés que ir al otro usuario. Hay que ir porque ninguno de estos usuarios puede ni siquiera ver que existe la tabla de ventas. No pueden Claro, acceder a nada. hay Entonces que ir a mi prueba. hay que ir a mi prueba. En este caso tendrían que ir a mi prueba, ¿no? Así como está planteado estos permisos, ¿no? A ver, por ejemplo, de los usuarios creo que había... Por ejemplo, el usuario 9 creo que no tiene ventas. Entonces, si yo le pongo 77777777, creo, acá tiene que poder borrarlo, ¿no? O no, tiene ventas también. No sé. No me acuerdo si hay alguno de los usuarios. Me parece que sí, que le puse, a todos los usuarios le puse ventas. Pero ustedes lo pueden probar, pueden hacerlo, le quitan algunas ventas, crean algunos, o crean un usuario con este, porque creo que puede insertar también. Le dimos permiso de insertar. Y entonces puede crear un usuario y después borrarlo, ¿no? Pero no le puede asignar ventas, ¿sí? Y este usuario le puede dar permisos a otros
No, este no. El usuario 3 es el que puede dar permisos. Acá tratamos de darle los permisos a otro usuario y nos dice que no podemos, ¿no? No le podemos dar los permisos a otro usuario porque este no tiene los permisos, ¿no? Entonces con eso probamos estos ejercicios con el usuario 2. Ahora vamos a usar con el usuario 3, ¿no? Entonces nos desconectamos del usuario 2 y nos conectamos con el usuario 3. Y tenemos todas estas cosas para hacer con el usuario 3. De vuelta, el usuario 3 puede ver sus ventas, ¿no? Vean que el usuario 3 tiene la cédula 1111111, ¿no? Y por lo tanto, él puede ver solamente sus ventas, no puede ver las del usuario 2, ¿no? Si vemos nuestro usuario, tal cual, es el usuario 3, ¿no? Y voy a acelerar un poco porque me queda poco tiempo. Le podemos dar, el usuario 3 puede dar permisos a otros usuarios, le da permisos de buscar al usuario 4, de select, al usuario 4. No puede insertar en departamento porque solamente tiene permisos de select, ¿no? Entonces no puede insertar ni en departamentos ni en empleados porque no tiene permisos, ¿no? Pero sí puede seleccionar, sí puede hacer un select de empleados, ¿no? Y no puede ni borrar ni hacer updates, no puede borrar los usuarios porque no tiene permisos y tampoco puede modificar los datos porque no tiene permisos, ¿tá? Esto es el usuario 3, ¿tá? Salimos del usuario 3, desconectamos, entramos con el usuario 4. El usuario 4 puede también ver sus ventas, porque tiene sus permisos, ¿no? Puede ver los empleados. Acuérdense que este permiso de ver los empleados y ver los departamentos se lo dio el usuario 3, ¿no? Fue el usuario 3 que le dio los permisos al usuario 4. El usuario 4 no los tenía. Se los dio el usuario 3, que a su vez el usuario 3 se lo había dado mi prueba. Mi prueba le dio al usuario 3, with grant option, y el usuario 3 le dio al usuario 4. ¿Ah? Desconectamos acá y acá ya estamos terminando. Acá entramos como sysdba y le vamos a quitar los permisos, el create view al usuario 11. En realidad lo podremos haber hecho con el usuario mi prueba, pero está. Puse ahí con el... Una con pregunta. Sí. Si vos tenés los permisos para seleccionar de una tabla, pero no tenés los permisos para autorizar a alguien a seleccionar, o sea, entonces no puedes autorizar a alguien a seleccionar, ¿no? O Que sea, eso no. lo hicimos acá en el usuario 2. Tratamos de darle los permisos a otro y no nos permitió, porque el usuario 2 no tenía permisos para darle, no tenía with grant options, ¿no? O sea, el usuario 2 puede seleccionar, pero no puede No permitirle puede a dar otro los seleccionar. permisos, sí, porque Claro. no le dimos el grant option al usuario 2, se lo dimos al usuario 3. El usuario 3 sí se le pudo pasar los permisos al usuario 4, y ahí el usuario 4 fue que pudo hacer la selección, ¿no? O sea, vos tenés que tener los permisos con grant option, con permiso de dar permisos, si no, no lo podés hacer. Ahí va. Bueno, en este caso lo que hicimos fue, le quitamos los permisos al usuario 11, ¿no? Y entonces entro con el usuario 11 de vuelta. Una cosa que no hicimos, que hay que agregar, es esta, porque el usuario 11 no tiene permiso para ver la vista. Entonces tenemos que agregarle esto, ¿no? Vamos acá. Como no tiene permisos para ver la vista, no va a poder ver la vista, porque a él no le dieron los permisos
no le dieron los permisos del rol administrativo, ¿no? No puede crear una vista porque acabamos de sacarle los permisos, ¿no? Entonces no tiene capacidad para crear una vista. Entonces entramos como sysdba de vuelta y le vamos a dar los permisos de crear una vista. De vuelta. Le damos los permisos. Y ahora entramos con el usuario 11 y tratamos de crear esta vista. Pero ¿qué pasa? Este está tratando de crear una vista sobre una tabla en la cual no tiene permisos. O sea, acá no puede hacer una vista sobre cualquier tabla, solamente puede hacer vistas sobre tablas a las cuales tenga acceso, ¿no? A esta tabla Advanced, que la creó el usuario Mi Prueba, no tiene permisos, por lo tanto no la puede hacer. Pero esta otra vista, basada en la tabla de empleados, que sí puede ver, esta sí la puede crear, ¿está? Y creó la vista. Y bueno, con esto y un bizcocho terminamos justito. ¿No? Esa es la idea. Bueno, la idea es que rescaten el usuario sysdba de su sistema, que tienen que tener la password guardada por ahí. Háganle una conexión, háganle la conexión a todos estos usuarios con las passwords esas sencillitas que tienen, que se conecten, de forma que puedan hacer la prueba. Acuérdense que hay varias frases por ahí, por ejemplo, si quieren borrar todo, este conjunto acá, entran en el administrador del sistema, le meten acá todo esto, chink, y ya está. Ya se borraron todos los usuarios, no queda más nada. Y todos los usuarios con sus tablas, con sus cosas, con sus permisos, desapareció todo. Y se acabó. Y vuelven al estado original. Sí le van a quedar las conexiones, ¿no? Entonces, si tratan de... Bueno, esto hasta que haga el disconnect. Si ahora trato de conectarme... me sigue conectando. ¿Por qué me sigue conectando? Capaz que lo que me falta es un... Bueno, después tengo que ver por qué me sigue conectando. Porque se supone que no me tendría que conectar. Pero bueno, tengo que verlo. Ahí qué pasa. Pero las tablas y todo eso ya desapareció. Una pregunta. El usuario sysdba, ¿cómo Sí. puede ser que lo tenga con otro nombre o no sé cómo lo encuentro? A ver, acá en propiedades debería ser sys solamente, ¿no? El rol es sysdba acá. Y tienen que ponerle la password que ustedes le pusieron en la instalación original. Lo creo el usuario. No, ese es el primer usuario que se crea en la base de datos. Eso deberías haber anotado para tu base de datos. Puede Ese ser usuario. en Entra vez con SQL Plus. Con el SQL Plus. A ver. ¿Decías tú? en BD1, nosotros seguimos un instructivo y, o sea, el ejemplo que te daba era con BD 1, 2, 3, 4. Ah, ese es el que tengo. ¿Puede ser? Y puede ser que sea ese, sí. Ok. ¿Hay alguna manera escribiendo algún código de saber si es el sysdba? Será así, ¿no? Si entran con el SQL Plus pueden entrar sin password, ¿no? Y pueden ponerle los comandos para cambiar la password desde acá.
¿Cómo? Que si entran con LSQL Plus en modo de texto y entran con connect barra as sysdba, los deja entrar generalmente y pueden hacer los comandos desde acá. Claro, pero a mí cuando abro SQL Plus me pide introducir el nombre del usuario. Y puede ser que sea ese BD1234. No, ese debe ser el password. Yo lo acabo de probar con BD1234, después te pide la contraseña, le pones la contraseña, te dice que te conectaste y demás, pero después si pones lo de conecta así de verdad como pusiste recién, te dice que tenés insuficientes privilegios. Me pasó lo mismo a mí. Como que me conecté a mi usuario que me hice la primera vez de todo y me dice abajo insuficientes privilegios. Pues yo le voy a preguntar a Gabriel y eso, a ver sobre cómo es que hicieron la configuración esa, a ver cómo lo hacemos para que sea más fácil para ustedes. Voy a hablarlo ahí con Gabriel o con el profesor. ¿Ustedes quién tiene de profesor de práctico? Gabriel. 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 Sí, hablamos con Gabriel a ver cómo es el asunto con la instalación que hicieron ustedes. Entonces sí tengo que ver el instructivo que le pasaron. A mí no me deja escribir la contraseña. No sé. Mira tú. No te la Bueno, muestra. está. Si te escribís no te la Ah, muestra. no me muestra. ¿Y cómo se...? Y no, borrás todo varias veces, apretás un montón de veces flechita y escribís la contraseña, ahí le das enter y suponemos que está todo bien. Ok. No me acuerdo si era así, ¿cómo era el comando? Ah, por ahí. Bueno. Bueno, yo voy a estudiar un poquito a ver cómo es el tema para que puedan resolver el tema del administrador y general. O si no, darle los permisos al usuario ahí que falta. Tengo que ver la instalación que les hicieron con el del profesor de laboratorio. ¿Está? El profesor de laboratorio de BD1 fue no, Renzo. Renzo. Ah, ok. Con los dos, con Gabriel y Renzo, pero el que más nos ayudó fue Renzo. Está bien, está perfecto. Y vemos ahí cómo lo modificamos para que funcione. ¿Está? Vale. Pero está, si no, busquen la vuelta a ver cómo hacen para loguearse con el usuario SIS. Tiene que ser el usuario SIS, porque esos son usuarios de sistema, ¿no? No debería ser el usuario con su número estudiante, porque el script ese era para trabajar con el usuario dentro de la base de datos de ORT, cuando lo hacían en el laboratorio, y se conectan todos a un servidor grande y cada uno tiene su propio usuario. Pero acá ustedes son los administradores. Nunca hicimos lo del número estudiante, siempre lo hicimos como es con el BD1234. Como desde el Por principio eso. estuvimos en nuestras casas, lo hicimos en nuestras computadoras en realidad cada uno le ponía lo que quería, pero si querías seguir el manual y no complicarte, le ponías BD1234. 1, 2, 3, 4. Está, pero ahí ustedes tienen un usuario SIS, ¿no? Que acá no me acuerdo, pero busquen. Estos se pueden conectar acá con esto. Conecta SysDBA y busquen, por ejemplo, cómo cambiarle la password, cómo verificarlo. Y entonces después le hacen una conexión para tener acceso desde acá, ¿no? Si no, la creación de los usuarios también la podrían correr desde acá mismo, ¿no? O sea, pueden hacer, yo qué sé, por ejemplo, ¿dónde teníamos esto? Se me perdió. Los create user, container. Lo pueden ejecutar acá mismo desde la consola también. Y después tienen que hacer un quit y volver a entrar con el otro usuario que les va a pedir el password, ¿no?
pero también perfectamente se puede hacer desde SQL Plus. Bueno, los dejo. Nos vemos cuando nos vemos con ustedes. La semana que viene, el lunes. Nos vemos, sí, porque tuvimos ayer y está. No, tuvimos el lunes. Nos vemos el lunes de la semana que viene, ¿no? Vayan haciendo prácticos de modelo relacional, ¿no? Y traigan preguntas para la próxima. No, perdón, vayan haciendo prácticos de los temas estos de seguridad. Y el tema siguiente que nos toca, a ver, espera, ¿cuál es el tema que nos toca ahora? El tema siguiente, índices. Vamos a empezar con índices. Vean la carpeta de índices. No, el tema siguiente es índices. Eso está acá. Aquellos que hayan visto algoritmos, bueno, les va a ayudar bastante. Vamos a ver unos temas de información previa, o sea, repasar cosas de cómo es un file system, las funciones de escritura sobre un disco. Vamos a ver un tema de estructura de cómo organizamos los archivos por bloques en el disco. Y a partir de ahí entender cómo hacemos los índices dentro del sistema. Y las preguntas que ustedes traigan sobre los temas de seguridad. ¿Ok? Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.